Ellen Gabriela Lara Rey. Un saludo para ti, espero estés aprendiendo mucho con estos videos y que estés estudiando mucho. Te deseo mucha suerte. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en estos tiempos de coronavirus. En este video vamos a hablar de notación científica y vamos a hacer 7 ejemplos que espero que les sirvan mucho. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi, bienvenidos. La notación científica es una técnica para el manejo de números. Sirve para no tener que manejar números tan grandes como este o tan pequeños como este. Lo que hacemos es tomar estos números y transformarlos en algo como esto. Números que van del 1 al 10 y que están seguidos de una potencia de 10. Según esto, no tiene mucho sentido transformar números que van del 1 al 10. Como 3, 5.4, 7.9, 9.8, porque estos números ya están entre el 1 y el 10 y en teoría son fáciles de manejar. Para ir terminando esta parte introductoria, es importante tener lo siguiente en cuenta. Si yo tengo un número como 123.456 y lo quiero transformar en 1.23456 por 10 a la 2, debo mover el punto decimal 2 lugares a la izquierda. Y por cada lugar que yo mueva el punto decimal a la izquierda, yo debo sumar 1 al exponente del 10. En el ejemplo 1 de este video explico eso que acabo de decir un poco más lento y pausado para que lo puedan entender un poco mejor. Ahora, si tengo un número tipo 0.007654 y quiero transformarlo en notación científica, lo que debo hacer es tomar el punto decimal y moverlo a la derecha 3 lugares para que me quede en 7.654 por 10 a la menos 3, el cual es un número que está entre 1 y 10, que cumple la regla de notación científica. Y como yo moví el punto decimal 3 lugares a la derecha, resto 3 unidades al exponente del 10. Nuevamente, esto que acabo de decir en el ejemplo número 2 lo explico más pausado, más lento y con el tablero para que se entienda mucho mejor. Ahorita es como un repaso rápido. En este momento ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿cómo así que sumar o restar unidades al exponente del 10 si yo no veo ningún 10 en esos números? Pues resulta que esos números sí tienen una multiplicación por una potencia de 10. Lo que sucede es que están multiplicados todos por 10 a la 0. Y cualquier número multiplicado por 10 a la 0 es como si lo multiplicaras por 1. Entonces te va a dar el mismo número. Y es a ese 0 que está en la potencia del 10 al que le sumamos o le restamos números. Y de esa forma es que podemos transformar esos números a números escritos en notación científica, tomando ese 0 del exponente y sumándole unidades si movemos el punto decimal a la izquierda o restando unidades si movemos el punto decimal a la derecha. Los invito a que vean los ejemplos que están en este video. En la parte de abajo del video hay unas marcas temporales donde ustedes pueden ir directamente al ejemplo que quieren ver. Y ahí en esos ejemplos explicamos todo esto más pausado y de forma más lenta para que lo puedan entender mucho mejor. Ejemplo 1. Transformar un número a notación científica moviendo el punto decimal a la izquierda. Escriba el número 75.468.12 en notación científica. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que el número obviamente no está entre 1 y 10. Lo segundo es que veremos que el punto decimal lo debemos mover a la izquierda como lo nombra el título del ejemplo. Y lo tercero es hacerlo, mover el punto y contar cada lugar que se mueva el punto decimal.
Así, por cada lugar debemos sumar una unidad al exponente. Hemos movido el punto decimal 4 veces a la izquierda. Entonces, al número original, que está multiplicado por 10 a la 0, a ese 0 le sumamos 4 y movemos el punto decimal. Así nos queda. Entonces, el resultado final es 7.546812 por 10 a la 4, el cual es un número que está escrito en notación científica porque está entre 1 y 10 y está multiplicado por una potencia de 10. Ejemplo 2. Transformar un número de notación científica moviendo el punto decimal a la derecha. 0.0000123. Vamos a tomar este número y lo vamos a escribir en notación científica. Para eso debemos mover el punto decimal a la derecha. Y por cada lugar vamos a disminuir en una unidad la potencia de 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que debemos restar 5 a la potencia de 10. Y recuerden, cuando la potencia de 10 no se escribe, es porque el 10 está elevado a la 0. Entonces, ese número escrito en notación científica sería algo así: 1.23 por 10 a la menos 5. Menos 5 porque hemos movido el punto decimal a la derecha 5 veces. Entonces, para transformar números a notación científica, ¿solo debo mover el punto decimal? Sí. Y recuerden, si muevo a la izquierda, sumo unidades a la potencia de 10. Y si muevo a la derecha, resto unidades a la potencia de 10. Ejemplo 3. Transformar un número entre 1 y 10 a notación científica. Esto es súper fácil. Vamos a transformar el número 9.32 a notación científica. ¿Hacia dónde movemos el punto? No hay que moverlo. El número ya está entre 1 y 10. Entonces, como lo movimos 0 lugares, no hay que sumar o restar nada. Lo único que debes hacer es escribir 10 a la 0. Basta con hacer eso, porque 9.32 es un número que ya está entre 1 y 10. Es así de fácil. Ejemplo 4. Suma de números escritos con notación científica. Hasta este punto ya sabemos cómo transformar números a notación científica. Miremos cómo sumar dos números cuando ya están escritos con notación científica. Por ejemplo, los números 4.7 por 10 al cuadrado y el número 1.4 por 10 a la 3. La única regla que se debe cumplir es que para poder sumarlos correctamente debemos igualar los exponentes de las potencias. Eso quiere decir que este 10 al cuadrado lo debemos transformar en 10 a la menos 3, o este 10 a la menos 3 lo podemos transformar en 10 al cuadrado. Esa es la otra opción, se hace solo una de las dos. Tomemos el primero, 4.7 por 10 al cuadrado, debemos transformar el exponente en menos 3 para que nos quede 10 a la menos 3. Entonces, para eso debemos tomar este 2 y restarle 5. Pero eso en notación científica significa que debo mover este punto decimal y lo debo mover 5 veces a la derecha, porque por cada lugar que yo mueva el punto decimal a la derecha, resto una unidad al exponente. Miremos cómo se hace. Como lo ven, pongo ceros en los lugares vacíos para completar el número y un 0 después del punto decimal. Ahora, miren esto.
Tomé el 2 del exponente y le resté 5, porque moví el punto decimal 5 lugares a la derecha. Y recuerden, al mover a la derecha, resto una unidad por cada lugar que yo mueva el punto decimal. En este momento ya tengo mis dos números con sus respectivas potencias de 10 con el mismo exponente, el cual es menos 3. Ahora simplemente sumo como sumaría dos números decimales. Pongo los puntos decimales uno debajo del otro y sumo. El resultado me da 470.001.4 por 10 a la menos 3. Pero ojo, ojito, ese resultado final no está escrito en notación científica, porque este número no cumple con estar entre 1 y 10. Entonces debo mover nuevamente el punto decimal para que cumpla. Para eso lo muevo 5 lugares a la izquierda. Ustedes dirán, pero qué tonto, ¿movimos el punto decimal a la derecha para luego moverlo a la izquierda otra vez? Y yo les diré sí, porque ese es el procedimiento que se debe seguir. Sin importar que parezca que nos estamos devolviendo, hay que hacerlo, porque de otro modo podemos cometer errores al sumar números escritos con notación científica. Fue coincidencia que para este ejemplo se movió 5 lugares a la derecha y luego 5 a la izquierda, pero lo quise dejar así por si a ustedes les aparece un ejemplo o un ejercicio similar y no tengan la duda de que si se están devolviendo o no. Entonces, para concluir este ejemplo, primero igualo los exponentes de las potencias, luego sumo normal los decimales y por último verifico que el resultado final esté bien escrito. De lo contrario, lo escribo para que cumpla la norma de notación científica. El resultado final entonces para este ejemplo es 4.7000014 por 10 al cuadrado. Y así es como se suman números escritos con notación científica. Ejemplo 5. Resta de números escritos con notación científica. La resta de números escritos con notación científica se hace igual que la suma, pero no se suma, sino que se resta. Miremos lo siguiente. El número 9.2 por 10 a la 4 le vamos a restar el número 5.9 por 10 a la 4. Para este caso ya tenemos los dos números con sus potencias de 10 iguales, ambas elevadas a la 4. Eso facilita mucho la resta. Entonces procedemos a hacer la resta de decimales de la siguiente manera. Como lo ven, el resultado final nos da 3.3 por 10 a la 4. Es bastante fácil porque las potencias de 10 ya tenían el mismo exponente. Si quieres saber qué pasa cuando tienes diferente exponente, te invito a ver el anterior ejemplo. En el ejemplo número 4, cuando hicimos la suma de números escritos con notación científica, miramos cuando los exponentes son diferentes. Ejemplo 6. Multiplicación de números escritos con notación científica. Para multiplicar números escritos con notación científica, simplemente debemos tomar los exponentes de las potencias de 10 y sumarlos. Acá tenemos el número 3.0 por 10 al cuadrado y lo vamos a multiplicar con 5.0 por 10 a la 7. Lo único que debemos hacer es multiplicar los decimales de manera normal y los exponentes de las potencias de 10 los sumamos. Miremoslo cómo lo vamos a hacer. Como lo ven, multiplicamos 3.0 por 5.0 de manera normal y los exponentes de las potencias de 10 los sumamos. Para tener en cuenta, esta es una multiplicación de decimales, entonces hay que tener en cuenta el número de decimales que tiene cada número para saber dónde ubicar el punto decimal. Y por otro lado, acá tenemos menos 2 más 7, lo cual nos da 5. 15 por 10 a la 5. ¡Ojo! Este resultado no está escrito cumpliendo la regla general de notación científica, porque 15 no es un número que esté entre 1 y 10. Para eso debemos mover el punto decimal a la izquierda. Y cuando movemos el punto decimal a la izquierda, entonces 15.0 se transforma en 1.5 por 10 a la 6. Y cuando movemos el punto decimal a la izquierda, debemos sumar 1 al exponente del 10 por cada lugar.
En este caso 15.0 se transforma en 1.50 por 10 a la 6 o simplemente 1.5 por 10 a la 6. Recuerden que el redondeo de números depende del número de cifras significativas que tengan los multiplicando. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de las cifras significativas y el redondeo, los invito a ver el video que está apareciendo en esa tarjeta. Así es como nosotros podemos transformar 1.50 en 1.5. Ejemplo 7. División de números escritos con notación científica. Ahora, dividir es lo contrario de multiplicar, ¿no? Pues en notación científica también. Para dividir, en vez de sumar los exponentes como lo hacemos en la multiplicación de números escritos con notación científica, acá lo que hacemos es restar los exponentes y hacer la división de los números de manera común y corriente. Para hacer un ejemplo fácil de entender, tomemos los números 9.0 por 10 a la 5 dividido entre 3.0 por 10 a la menos 2. Lo primero es realizar la división de los decimales. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora lo que hacemos es tomar los exponentes de los dieces y los restamos. Ojito acá al aplicar la ley de signos. 5 menos 2 nos da más 2. Entonces la resta quedaría como 5 más 2, lo cual nos va a dar 7. El resultado final sería 3.0 porque 9.0 dividido en 3.0 nos da 3.0 y ahora ese número lo multiplicamos por 10 a la 7. 3.0 por 10 a la 7 es el resultado final y miren que ya está escrito en notación científica porque 3.0 es un número que está entre 1 y 10. Muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que si les gustó la explicación y si entendieron muy bien, le den me gusta al video. Lo pueden compartir con sus amigos. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios que yo respondo el 90% de las preguntas. Y si se quieren suscribir al canal, si no estás suscrito, le puedes dar abajo al botón de suscribir, al lado hay una campana y si la activas cada vez que yo subo un video, YouTube te va a mandar una notificación para que tú lo puedas ver. Muchas gracias por todo y chao.